del problema, el punto 2.2, porque aquí determinamos el 2.1 relacionado al planteamiento. Nos toca el 2.2, que sería relacionado al marco teórico. Este marco teórico es el que a veces cambia según la unidad académica. Por ejemplo, en la Facultad de Económicas utilizan un marco conceptual. Y la diferencia está en que el marco conceptual, ahí van a anotar todos los conceptos que les van a servir de referencia en la investigación y dar una definición de cada uno de ellos. Y siempre también puede ser la definición con algo textual, o puede ser algo parafraseado, o incluso algún comentario sobre el tema. Y eso pues les va a ayudar en el momento que ya se redacte también la tesis. Ya solo se traslada esa información, que es el marco conceptual. La diferencia está en que ese marco conceptual es más extenso, lleva más hojas, y en el marco teórico pues no lleva subtítulos ni nada por el estilo, simplemente se indica qué teorías fueron las que encontramos que hablan sobre el tema que nos interesa investigar y hacer referencia a ellas, escribir un poquito de lo que dice cada autor e indicar el apellido del autor, la inicial del nombre y el título del libro también, para que así sea más fácil en el momento ya de redactar toda la tesis. Entonces podemos decir que el marco teórico señala la frontera o límite teórico que sirve de fundamento sobre el cual se realizará, revisará y estudiará el problema. Implica definir la teoría o teorías que el investigador supone básicas, necesarias y suficientes para encontrar la respuesta científica a una explicación al problema de investigación. También podemos decir que el marco teórico es la teoría científica o conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento a una investigación científica determinada. Entonces, podemos decir acá, según esta diapositiva, está bastante clara, dice que el marco teórico, el problema no puede plantearse concretamente si no relaciona con el sistema de conocimientos teóricos existentes y porque la teoría orienta al investigador en el planteamiento y le proporciona los criterios fundamentales para hacerlo. En este sentido, el marco teórico de la investigación es la teoría en relación a la cual existe el problema y con cuya ayuda debe ser resuelto. Tiene 3 niveles este marco teórico que podemos nosotros utilizar también para redactarlo. El nivel científico, que es el conjunto de teorías, categorías, conceptos y leyes. El nivel empírico, que es información empírica existente en reportes o informes de otras investigaciones estadísticas, lo cual implica el examen de fuentes secundarias. Y el nivel empírico primario, en el cual se maneja información obtenida directamente del objeto de estudio a través de entrevistas y de la observación. Entonces, esto sería en relación al marco teórico. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? No, Ligda. ¿Está clara la diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual? Sí, licenciada. Entonces, vamos al 2.3, que sería la hipótesis. La hipótesis de la investigación, entonces, esta pues es la probable respuesta o explicación que el investigador propone para su problema. Se constituye como una respuesta anticipada al problema planteado. ¿Qué son las hipótesis? Son las guías para realizar una investigación o estudio. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Entonces podemos decir que en el ámbito científico la hipótesis significa la explicación plausible de tipo racional
de los hechos y fenómenos que se aceptan provisionalmente con el objeto de someterla a comprobación posterior. Porque recuérdense que nosotros la redactamos y nosotros pues definitivamente si la redactamos, entonces vamos a tener que someter la comprobación. Y dice que se acepta provisionalmente porque puede ser que la tengamos que cambiar. Debe ser también la respuesta adecuada y pertinente al planteamiento del problema operacionalizado. Las hipótesis contienen elementos estructurales como unidad de análisis y variables. Las unidades de análisis también ya son llamadas unidades de observación. Es el ser, fenómeno, cosa, hecho o proceso que conforma el objeto de estudio. En términos empíricos, el objeto de observación de una investigación determinada. Pueden estar representadas por individuos, grupos, viviendas, instituciones, sectores económicos, ramas de la producción, sociedades, empresas y otros. Entonces podemos decir que las unidades de análisis son los sujetos u objetos de estudio. Se relacionan con el planteamiento inicial de la investigación. Para la selección de una muestra, lo primero que debemos hacer es definir nuestra unidad de análisis. Una vez definidas, delimitamos la población. Dentro de la hipótesis también están las variables y estos pues son los elementos, características o propiedades cualitativas o cuantitativas que representan las unidades de análisis, que se denominan así porque pueden modificarse o cambiarse de un objeto o persona a otra. Y estas pues las podemos clasificar en variable independiente y variable dependiente. Entonces podemos decir que las variables se encuentran dentro de las hipótesis y de acuerdo a su posición pueden ser independientes, que sería la causa, o dependientes, que sería el efecto. Por ejemplo, las prestaciones de ley incrementan el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa ABC de Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces aquí, si se dan cuenta, nosotros identificamos la variable independiente, que serían las prestaciones de ley, que en este caso también es la causa. Y la variable dependiente sería el desempeño laboral. O sea que mientras más prestaciones de ley se dan, mejor va a ser el desempeño de las personas trabajadoras. A eso se refiere este ejemplo de la variable independiente y variable dependiente. ¿Está clara estas variables? Sí. Diga. Una duda, cuando es una hipótesis que no tiene un sustento o una base legal, como usted dice. Fíjese que no se le escucha, solo le escuché si cuando una hipótesis tiene sustento, pero ya no le escuché más. ¿Ahorita me escucha? Un poco. Quítese los Dígame. audífonos. ¿Me escucha ahorita? Sí. Referente a la hipótesis, como usted siempre nos ha enseñado sobre el análisis de algo, esto no tiene un sustento o una base científica cuando hacemos alguna reacción o una investigación, cuando es hipótesis. Es que la hipótesis, la base científica va a ser toda la teoría que nosotros encontremos para poder comprobarla. No sé si a eso se refiere su pregunta. No, es que me refiero a que cuando hacemos una hipótesis a un comentario, te póngale a una investigación, pienso que eso es la hipótesis para mí, no sé si estoy en lo correcto, a Es eso que me la refiero. hipótesis es una respuesta a la operacionalización del tema. ¿Usted estuvo en la clase anterior? No me dio acceso, por eso no Ah, estuve. no me diga que no le di acceso. Entró tarde, por eso ya no le di acceso. Lo que Entonces, sucede es de que salí un poquito tarde de mi trabajo, pero nunca entro tarde y dije, de plano va a ser. Pero bueno, ya pasó, Lick, no, perdón. entonces tal vez por eso entonces es su duda, pero ahorita que definamos la hipótesis o demos la respuesta a la operacionalización del tema, entonces le va a quedar claro, porque Gracias, Lick, perdón. la hipótesis es una respuesta tentativa a la problemática planteada.
Y con todas las teorías que nosotros encontremos respecto al tema, nosotros vamos a comprobarla. Ok, Lick, gracias. Bueno, bien, entonces la variable independiente debe entenderse como los elementos, características o propiedades de la unidad de análisis. ¿Qué sería un fenómeno o una situación? Que explica, condiciona o determina la presencia de otro, que sería en este caso el antecedente. Y la variable dependiente puede definirse como el elemento, fenómeno, situación explicado o que está en función de otro. En este caso sería el consecuente. Estas variables se presentan relacionadas entre sí. En términos generales, aunque no en todos los casos, las variables independientes es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable independiente es el antecedente y la variable dependiente es el consecuente. Y también está la variable intercurrente o interviniente. Esta, pues, es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la variable dependiente. O sea, puede estar en medio, digamos. Es decir, influye en la aparición de otro elemento, pero solo en forma indirecta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede claro cómo es que se aplica esa variable intercurrente o interviniente. Cabe resaltar que cada investigación es diferente. Algunas contienen varias hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, cuando se pretende relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo va a depender del estudio que se habrá de llevar a cabo. Y la calidad de una investigación no necesariamente está relacionada con el número de hipótesis que contenga. Tampoco es necesario formularse hipótesis en todas las investigaciones, en especial cuando son teóricas o cualitativas. Todo va a depender del alcance inicial del estudio. Entonces aquí hay un ejemplo de las variables que acabamos de mencionar. La variable independiente dice que son las condiciones en el ambiente físico de trabajo. La variable dependiente es el rendimiento laboral. Y la variable interviniente que está en medio, podríamos decir, de las condiciones del ambiente físico de trabajo y el rendimiento laboral, está el horario, el salario de trabajo y la distribución de funciones. A eso se refiere entonces la variable interviniente. Los tipos de variables. La variable dependiente recibe este nombre, las variables a explicar, o sea, el objeto de investigación que se intenta explicar en función de otras variables. La variable independiente puede ser definida como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador o del investigador. Entonces decimos que, en resumen, que la hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Entonces nosotros ya podemos operacionalizar nuestra hipótesis y para poderla operacionalizar, esto significa o consiste en hacer visible lo que no es visible. También tenemos que tener claro cuáles son las unidades de análisis y cuáles son las variables. O sea que nosotros vamos a hacer visible lo que no es visible acá. Acá. Tenemos nosotros que hacer visible lo que no es visible aquí. Porque nuestra operacionalización dice cuál es la causa económico-social fundamental por la que han delinquido los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años en la colonia de Limón, zona 18, ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante el periodo 2005 al 2015. Entonces nosotros vamos a dar una respuesta a esto. Si nosotros nos ponemos a analizar y podemos preguntarnos, ¿cuál podría ser una causa económica por la que se da la delincuencia?
La falta de empleo. La desintegración familiar. En este caso, no es la desintegración familiar, está ubicado en lo social, no es en lo económico. Económico-social. No, pues es que recuérdense que y ahorita estamos hablando solamente de lo económico, porque se está enfocando la operacionalización del tema desde dos puntos de vista, es económico y social. Entonces, en este caso tendríamos que redactar dos hipótesis, pero ahorita estoy hablando de lo económico. ¿Qué podría hacer que una persona se vuelva delincuente? Por falta de los recursos económicos. La falta de recursos. Perdón, Ligda, pero también entra, por ejemplo, a veces las mamás son madres solteras y por ende tienen que salir a trabajar y descuidan a los niños. Entonces es bueno, entonces ahí está el factor económico, o sea que es por falta de recursos económicos que se dejan, no se atienden a los niños y por eso es que también se vuelven delincuentes. Pero aquí yo estoy buscando la causa económica por la que los jóvenes aceptan delinquir. ¿Por dinero, licenciado? ¿Puede Porque ser sus la padres no pobreza les o no? proveen ¿Qué de, dicen ustedes? Sí, porque Sí, los padres no les proveen de los recursos que ellos necesitan, entonces ellos salen y lo buscan por sus propios medios. Entonces sería la pobreza. La extrema pobreza. sí. Falta de oportunidades. Entonces resumido, vamos sí, a tomar la pobreza. pobreza como la causa económica por la que se da la delincuencia. Entonces nuestra respuesta tentativa al problema planteado quedaría redactado de la siguiente forma. Yo ya lo tengo aquí redactado. La pobreza es la causa económica fundamental por la cual delinquen los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de la colonia Limón, zona 18 de la ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante el periodo 2005-2015. Aquí, como se dan cuenta, también desaparecen los signos de interrogación, porque la hipótesis no es pregunta, es respuesta. También se puede redactar de una forma diferente. Podríamos empezar la redacción que la causa económica fundamental por la cual delinquen los jóvenes adolescentes de 13 a 18 años de edad de la colonia Limón, zona 18 de la ciudad de Guatemala, Centroamérica, durante el periodo 2005-2015, es por la pobreza. También podría quedar así. Entonces, ahorita nosotros en esta operacionalización de la hipótesis tenemos que ubicar la variable independiente y la variable dependiente. ¿Cuál creen ustedes que sería la variable independiente en esta hipótesis? Puede ser que se trata de la pobreza. Así es, la pobreza sería la variable independiente. ¿Y la variable dependiente cuál es? Que delinquen. Así es. Causa económica. La unidad de análisis, ¿cuál sería? Los jóvenes. Jóvenes, no. Sería desde los jóvenes adolescentes hasta acá. Hasta aquí tendríamos la unidad de análisis. Esta sería nuestra unidad de análisis, entonces. ¿Alguna duda? No, Li, que ahí estamos, por lo menos yo sí, más o menos voy comprendiendo. Sí. Bueno, si hay dudas pueden preguntar.
Bien, entonces continuamos acá. Esta es una diapositiva que me llamó la atención. Dice, me robaron la bicicleta, le dice una persona a un policía. Y el policía le contesta, ¿y por qué no llamó a la línea de la policía? Entonces la persona que le robaron contesta, es que también me robaron el celular. Esa es delincuencia. Bien, las variables, tanto independiente como dependiente, tienen indicadores. Y los indicadores son los que podríamos decir que son elementos, características o propiedades que ponen de manifiesto o indican la presencia o existencia de las variables en la unidad de análisis. También podemos decir que estos indicadores nos permiten evidenciar los elementos que podemos en algún momento determinado utilizar como preguntas, porque los indicadores de la hipótesis pueden volverse preguntas en un momento determinado en que nosotros tengamos que hacer alguna entrevista o por medio de un cuestionario o por medio de, o también hacer una entrevista, perdón. Entonces, acá yo les anoté los indicadores de los indicadores de la variable independiente es la pobreza. Y de la dependiente, la delincuencia, como acabamos de ver, ¿verdad? Lo acabamos de identificar. Entonces, ¿cuál sería el indicador de la pobreza? ¿Cómo podemos hacer visible, digamos, que una persona es pobre? Porque no cubre sus necesidades básicas. Bien, puede ser el vestuario, la alimentación y la habitación. Entonces, el vestuario, si una persona está vestida con harapos, entonces eso es evidente o hace evidente que la persona es pobre. El tipo de alimentación, algunos pues si llegan a comer tortillas, pues a veces es un lujo si lo complementan con chile y normalmente es tortillas con sal. Y la habitación o donde viven normalmente son casas de cartón. Entonces, esos son indicadores de la pobreza. Eso hace visible que una persona es pobre. Y los indicadores de la delincuencia, pues definitivamente es el hurto, los robos, las estafas, la usurpación de bienes inmuebles podrían ser algunos indicadores de la delincuencia. Estos indicadores en algún momento determinado, como les decía, pueden traducirse a preguntas. Por ejemplo, si tenemos que hacer un cuestionario, una pregunta podría ser, ¿qué tipo de vivienda tiene? Y estas preguntas sí serían de tal vez selección múltiple, porque muchas personas les es más fácil marcar qué tipo de vivienda tienen que escribir el tipo de vivienda. Entonces, y para que no se sientan mal también, para que se den cuenta que hay varios tipos de vivienda. Entonces, podría ser, por decirles algo, de lámina, ¿qué otro podría ser? De adobe, de cartón, como acabamos de ver acá. De nylon también, porque hay unas personas que tienen sus casas o viven en champas cubiertas con nylon. Entonces, eso podrían ser respuestas a esas preguntas. ¿Está claro? ¿Hay dudas? Todo bien, licenciada. Entonces, podemos decir que la variable independiente, cuando se presume que los cambios de valores de esta variable determinan cambios en los valores de otra u otras variables, porque por eso mismo se denominan dependientes. Entonces, la variable dependiente modifica en cierto sentido también la variable dependiente.
Entonces, al modificar la variable, al modificar la independiente y modificar la dependiente, desaparece el problema. Por ejemplo, para desaparecer la variable independiente, que en este caso sería la pobreza, sería, por ejemplo, darles a las personas necesitadas o que son pobres, darles opciones de trabajo, o darles un trabajo para que las puedan cambiar su estatus. Entonces, al cambiar la independiente, automáticamente también modifica la dependiente. Aquí hay un ejemplo también de indicadores. Los indicadores representan un ámbito específico de una variable o de una dimensión de esta. El indicador nos indica la situación de una variable. Ejemplo, la variable enfermedad. La fiebre es un indicador cualitativo y el dato 40 grados es un indicador cuantitativo de la variable enfermedad. Entonces ahí se dan cuenta que están los indicadores de esa variable enfermedad. Aquí hay otro ejemplo. El costo del dinero, o sea, la tasa de interés en el mercado determina el monto de la inversión de las empresas. La variable independiente sería el costo de dinero, la tasa de interés, o sea, la causa. Y la variable dependiente sería el volumen o monto de inversión por parte de la empresa, el efecto, o sea, que va a depender de la tasa de interés que se ofrezca, así va a ser también el monto del volumen de inversión. Y la variable interviniente serían las condiciones sociales y económicas del país, la capacidad de inversión por parte de la empresa. Recuérdense que antes habían muchas maquilas en Guatemala, pero por las condiciones sociales y económicas, la mayoría se ha ido, se han declarado en bancarrota y se han ido a otros lugares. Este es un ejemplo de cómo aplicar estas variables. Aquí hay un ejemplo de variables también. La hipótesis es la edad es factor determinante en la selección de programas de televisión. La variable independiente es la edad y la variable dependiente es la selección de programas de televisión. Esta hipótesis supone que de acuerdo a la edad se escoge el programa de televisión y a partir de esto se determina como criterio para relacionar o para la relación de variables el número de veces que se da encendido al televisor para ver tal o cual programa. Entonces podemos decir que son las hipótesis. Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Deben ser formuladas de manera de proposiciones. La hipótesis es una poderosa herramienta que orienta la investigación y sirve de nexo entre la teoría y la realidad. ¿Está claro qué son las hipótesis? Dígame. Es que, perdón, me confundí porque dice usted que la hipótesis es una respuesta, pero también es el planteamiento del problema. Es que es una respuesta al planteamiento del problema. Está relacionado al planteamiento del problema. Si no tenemos planteamiento del problema, no podemos tener hipótesis. Y la hipótesis nos va a orientar en la investigación porque tenemos que comprobarla. No sé si está clara la diferencia entre una cosa y otra. Sí, licenciado. Sí. Bien. Entonces, recuérdense que todo esto es parte de la estructura del plan, o sea que no puede haber hipótesis si no hay problema. Y si se hace una investigación solamente teórica, pues a veces no es necesario plantear hipótesis. Pero para fines de investigación para tesis hay que plantear hipótesis.
Luego tenemos los objetivos de la investigación. En los objetivos es el para qué de la investigación. O sea que para qué queremos nosotros hacer la investigación de ese tema que elegimos, por ejemplo. Podemos decir entonces que es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer de un problema planteado. Rumbo que va a tomar la investigación, propósitos del estudio, es decir, lo que pretende la investigación. Son las guías de la investigación. Este elemento del plan de investigación está constituido por los propósitos conscientemente previstos que el investigador pretende alcanzar a través de su actividad y se dividen en objetivos generales. Estos expresan en términos amplios los resultados o consecuencias que el investigador pretende que se produzcan con su investigación. Y los siguientes son los específicos, que expresan con detalle y precisión en un grado de mayor particularidad los resultados o consecuencias que con su actividad espera alcanzar el investigador. Para plantear los objetivos es indispensable conocer con detalle qué se pretende lograr a través de la investigación. Esto permitirá fijar objetivos debidamente fundamentados y susceptibles de alcanzarse. Recuérdense que los objetivos siempre deben de alcanzarse. Ahorita ustedes tienen como objetivo seguir estudiando y en 6 años estar ya graduándose de abogados y notarios. Entonces, si ustedes tienen bien definido ese objetivo, lo van a alcanzar en el tiempo que ustedes se han propuesto. Pero si no lo tienen bien definido, entonces posiblemente lo alcancen, pero no en el tiempo de 6 años, sino que tal vez un poco más de tiempo. El objetivo entonces forma parte fundamental en el planteamiento del problema. Su correcta formulación permite visualizar la investigación como un todo en conjunto. Proporciona pautas de lo que se debe investigar a fin de evitar confusiones que desorienten la investigación y dar sentido a las distintas actividades que se ejecutarán para realizar la investigación. De igual forma, permite determinar los recursos a utilizar en forma resumida. Facilita el trabajo de investigación. La correcta redacción de los objetivos de investigación constituyen una de las partes fundamentales en el proceso de investigación. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es el objetivo de investigación? Y la respuesta es que es lo que se pretende lograr o alcanzar con la investigación. Puede ser para obtener un conocimiento, probar una teoría, aportar evidencias y con esto pues resolver un problema. Para eso nos pueden servir los objetivos de la investigación. Un objetivo específico más otro objetivo específico más otro objetivo específico más otro objetivo específico, podemos llegar al objetivo general y por lo tanto nuestro objetivo general sería la meta que nos estamos proponiendo. Entonces los objetivos de la investigación, el general indica la meta o finalidad que persigue alcanzar la investigación. Expresa el conocimiento que se desea obtener y que generalmente da respuesta a la pregunta o formulación de la investigación. También en algunos casos puede ser planteado en términos de la solución al problema o diseño a implementar en la organización. Los objetivos entonces específicos pueden ser medibles y alcanzables en un tiempo y también debemos de ser realistas en el momento de redactarlos. Un ejemplo de un objetivo general podría ser establecer si por la falta de recursos económicos delinquen los jóvenes adolescentes. Ese podría ser un objetivo general porque estamos enmarcando el punto de vista económico y estamos enmarcando a quién va dirigida o la unidad de análisis que va dirigida a la investigación. ¿Me explico el ejemplo? Sí.
Luego tenemos los objetivos generales, normalmente con uno es más que suficiente que se redacte. Los específicos sí pueden ser varios. Los específicos, uno de ellos podría ser enumerar los tipos de delincuencia que se dan en la ciudad de Guatemala, comparar cada uno de los tipos de delincuencia, analizar los tipos de vivienda de las personas pobres, demostrar si la pobreza es la causa de la delincuencia. O sea que nosotros, un objetivo tendría que ser demostrar si es así, porque nosotros estamos afirmando que la pobreza es la causa de la delincuencia, pero recuérdense que esta afirmación está sujeta a comprobación. Entonces nosotros tenemos que demostrar si es cierto que la pobreza es la causa de la delincuencia. ¿Está claro? Sí. ¿No hay dudas? No hay dudas. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vamos a quedar hasta acá para que así tengan todavía ganas de conectarse mañana, que es el último día de clases. Ya el jueves ya no hay clases. Ahí el viernes, perdón, porque mañana es jueves, el viernes ya no hay clases. Así que ahí se cuidan, no vayan a ¿cómo se llama?, salir tanto ahorita en estos días de descanso. Mejor dedíquense a descansar para que así cuando regresemos solo tenemos una semana de clases y empezamos exámenes. Regresamos el día lunes, ¿verdad? Sí, el lunes 10. Ah, ok. Ajá. Así es, así que felices vacaciones, que las disfruten. Gracias, Lick. Para servir. Gracias. Que la disfruten, pero no se olviden de estudiar también. Gracias.